Había una vez un reino de serena belleza. Sus verdes valles resonaban con risas. Sus ríos brillaban bajo el sol dorado. El rey, un hombre sabio y justo, gobernaba con mano firme y corazón bondadoso. La gente prosperaba, celebrando la vida con cada amanecer. Cantaban canciones de alegría, contaban historias de valentía y vivían en armonía con la naturaleza. El castillo, una majestuosa fortaleza en lo alto de una colina, era el corazón de su regocijo. Las fiestas eran legendarias, llenas de música, danza y banquetes. Nobles de todo el reino se reunían, vestidos con sus mejores galas. Brindaban por la prosperidad del reino, por la salud del rey y por la paz que reinaba en sus tierras. La felicidad impregnaba el aire, extendiéndose como una cálida manta sobre todos los corazones. La música resonaba en las noches estrelladas, llevando consigo la promesa de un futuro brillante. La vida era buena. La tierra era fértil, produciendo abundantes cosechas. Los artesanos creaban obras de exquisita belleza. Los niños corrían libres por los campos. Sus risas se mezclaban con los cantos de los pájaros. La paz no era solo una palabra, era un sentimiento palpable que envolvía el reino. Era una época de prosperidad, de unidad, de esperanza. Una época en la que el mal parecía ser solo un recuerdo lejano, un cuento susurrado en las sombras. Pero a veces, las sombras guardan secretos. El sonido de la fiesta llegó hasta las profundidades de la tierra. Penetró la oscuridad, despertando a la bestia de su letargo. Un rugido gutural sacudió el suelo, abriendo grietas en la tierra. Los árboles se doblaron, sus hojas temblando de miedo. El reino, tomado por sorpresa, se congeló. La música se detuvo. La risa se atragantó en gargantas secas. El miedo, frío y repentino, se apoderó de los corazones. De la tierra emergió una criatura de pesadilla. Su cuerpo era una masa de músculos retorcidos, cubierto de escamas gruesas y afiladas. Sus ojos brillaban con una furia roja, reflejando la oscuridad de su alma. Sus garras, largas y afiladas como cuchillas, arañaban el aire. Un hedor nauseabundo emanaba de su cuerpo, un olor a muerte y corrupción. Grendel, la bestia, había despertado. El suelo temblaba bajo sus pies, mientras sus ojos recorrían el reino. La alegría que se sentía momentos antes se convirtió en miedo visceral. La música se convirtió en gritos de terror. La fiesta, en un frenesí de huida. Grendel rugió de nuevo, un sonido que desgarró la noche y heló la sangre en las venas. La bestia, descendiente de un antiguo linaje maldito, había sido despertada por la alegría del reino. Un ser de oscuridad, nacido de la envidia y la rabia. Su corazón era un pozo de odio, su mente un laberinto de furia. Grendel anhelaba destruir la felicidad que había despertado su ira. Anhelaba silenciar la risa, extinguir la luz y sumir al reino en la desesperación. Grendel no era una criatura ordinaria. Sus orígenes se remontaban a tiempos antiguos, a una era de dioses y monstruos. Era descendiente de Caín, el primer asesino, un ser marcado por la maldición divina. Su sangre llevaba la mancha del pecado original, una sed insaciable de violencia y destrucción. Su existencia era un insulto a la luz, una sombra que amenazaba con consumir el mundo. Generación tras generación, la línea de Caín había engendrado monstruos, criaturas deformes, con corazones negros y almas corruptas. Habitaban en las sombras, alimentándose del miedo y la desesperación. Grendel era el último de su estirpe, el más poderoso y el más cruel. Su fuerza era legendaria, su ferocidad inigualable. La maldición que pesaba sobre él le impulsaba a destruir, a corromper, a silenciar cualquier atisbo de alegría. La felicidad era veneno para su alma, un recordatorio de todo lo que le había sido arrebatado. La paz del reino era un insulto a su existencia, una afrenta a su naturaleza. Grendel estaba condenado a vagar por la tierra, llevando consigo la oscuridad y la muerte. Su despertar era un presagio de destrucción, una señal de que la oscuridad se cernía sobre el reino. La gente, aterrorizada, se escondía en sus casas, rezando por un milagro. El rey, con el corazón apesadumbrado, buscaba una solución, una forma de proteger a su pueblo de la amenaza inminente. La sombra de Grendel se extendía por la tierra, envolviendo al reino en un manto de miedo y desesperación. La noche se convirtió en un tiempo de terror. Grendel, envuelto en la oscuridad, acechaba el reino. Sus ojos rojos brillaban en la noche, buscando víctimas.
Sus garras rasgaban las puertas, irrumpiendo en las casas. Los gritos de los inocentes resonaban en la noche, alimentando la sed de sangre de la bestia. La paz, que una vez reinó en el reino, se hizo añicos, reemplazada por el miedo constante. Las familias se acurrucaban en la oscuridad, temblando de miedo. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento, era interpretado como el regreso de la bestia. Los niños lloraban en silencio, aferrándose a sus madres. Los hombres, armados con lo que podían encontrar, se mantenían en vela, con el corazón latiendo con fuerza. El reino, otrora vibrante y alegre, se convirtió en una sombra de lo que fue. Los campos, antes llenos de vida, ahora estaban desiertos. Las canciones y risas fueron reemplazadas por silencios tensos y miradas temerosas. La sombra de Grendel se extendía por la tierra, contaminando todo lo que tocaba. El rey, desesperado, envió emisarios a todos los rincones del mundo, buscando un campeón, un guerrero capaz de enfrentarse a la bestia. Ofreció riquezas, tierras y la mano de su hija en matrimonio a cualquiera que pudiera liberar al reino de la amenaza de Grendel. Pero el miedo era una barrera poderosa, y muchos héroes, al escuchar las historias del monstruo, rechazaron la llamada. Un día, un barco solitario llegó a las costas del reino. De él descendió un guerrero, alto y fuerte, con ojos azules como el hielo y cabello rubio como el trigo. Su nombre era Beowulf, un héroe de tierras lejanas, famoso por su fuerza, valentía y nobleza. Había escuchado las historias del monstruo y, movido por la compasión, decidió responder al llamado del rey. Beowulf no venía por riquezas ni poder. Su corazón ardía con un deseo de justicia, una sed de proteger a los inocentes. Había luchado contra monstruos y bestias antes y no temía a Grendel. Confiaba en su fuerza, en su astucia y en la justicia de su causa. El rey, conmovido por la valentía de Beowulf, lo recibió con los brazos abiertos. Le ofreció un banquete en su honor, le presentó a su hija, una joven de gran belleza y espíritu noble, y le prometió una gran recompensa si lograba vencer al monstruo. Beowulf, con humildad, aceptó la hospitalidad del rey, pero rechazó las recompensas. Su única motivación era la de liberar al reino del terror. Beowulf, con la sabiduría de un guerrero experimentado, estudió los movimientos de Grendel. Escuchó atentamente los relatos de los supervivientes, examinó las huellas de la bestia y preparó una estrategia para enfrentarla. Beowulf no era solo un guerrero, era un estratega, un líder nato. Sabía que la fuerza bruta no sería suficiente para vencer a Grendel. Necesitaba usar su inteligencia, su astucia, para superar la amenaza. La noche cayó sobre el reino, trayendo consigo el frío aliento del miedo. Grendel, atraído por el aroma de la vida, se acercó al castillo. Beowulf, armado con su espada y escudo, lo esperaba en el gran salón. Sus ojos azules brillaban con determinación, su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. El monstruo irrumpió en el salón, rugiendo con furia. Sus ojos rojos se posaron en Beowulf, reconociendo en él a un enemigo digno. El choque fue brutal, un torbellino de acero y garras. Beowulf, ágil y fuerte, esquivó los ataques de Grendel, asestando golpes precisos con su espada. La batalla se prolongó durante horas. El salón quedó destrozado, las paredes manchadas con la sangre de la bestia y el sudor del héroe. Grendel, herido pero no vencido, luchaba con la ferocidad de un animal acorralado. Beowulf, cansado pero decidido, se negaba a ceder. Su determinación ardía con la fuerza de 1000 soles, alimentando su fuerza. Finalmente, Beowulf vio su oportunidad. Con un rugido desafiante, asestó un golpe mortal, separando el brazo de Grendel de su cuerpo. El monstruo, debilitado y aullando de dolor, huyó a la noche, dejando un rastro de sangre a su paso. Beowulf, victorioso pero herido, observó la huida de la bestia.